Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Abrimos la mesa de todos y queremos seguir hablando de fakes, desinformación, democracia, entender qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque hay cosas a las que probablemente vamos a tener que ir renunciando desde la educación, la política, la tecnología, pensando básicamente en recuperar confianza, que es una de las cosas que se van minando en estos procesos. Vamos a darle la bienvenida en la presentación a nuestros invitados hoy día. Liu Vallés, periodista, académica de la Universidad de Portales, también de la Universidad Católica, especializada en alfabetización mediática y verificación de información, presidenta del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bienvenida. Carlos Franco, profesor investigador de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, también especializado en comunicación política, medios, comportamiento electoral, ha investigado vínculo entre desinformación, discursos públicos, confianza. Tiene un libro, Donald, de aprendiz a presidente. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Connie, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Aldo Mascareño, doctor en Sociología, investigador del Centro de Estudios Públicos, editor general de la revista Estudios Públicos, de hecho, e investigador principal del Grupo de Humanidades Digitales C22. Un estudioso también de transformaciones culturales, discursos sociales, verdad, poder, sistemas mediáticos y sus relaciones. ¿Cómo estás, Aldo? Bien, muchas gracias. Oye, bueno, aquí puede haber muchas preguntas medio paraguas finalmente, cuando hablamos de esto, que es un fenómeno que... No sé si vieron el otro día un discurso de Emmanuel Macron, acusando fundamentalmente cuánto la desinformación y la fake news y el mundo y el impacto de lo digital en las decisiones políticas y electorales de las personas ha generado un cambio muy, muy radical, y cómo el mundo tiene que también movilizarse y los líderes tomar conciencia finalmente del impacto que todo eso va teniendo. Los fake news suenan cuestiones digitales, pero existen desde antes de Internet. O sea, aquí no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Hoy día es el canal por el cual se están reproduciendo. ¿Qué cambió hoy día para que pensemos que son una amenaza estructural, o siempre han sido los fakes una amenaza estructural? Mira, tal como dices tú, esto es desde que el hombre es hombre. O sea, antes era el rumor, la mentira, la oralidad, como yo de alguna manera tenía un espacio y un canal para difundir un rumor que me permitiera ganar poder o perjudicar a otro. Eso está, claro, amplificadísimo por la tecnología, pero no es solo la amplificación, sino que también está dado por... y eso Aldo lo maneja mucho mejor que yo sin duda, pero por cambios culturales, por los mismos efectos de esa relación con la tecnología que tenemos hoy, que de alguna manera nuestros hábitos, nuestras formas de vivir y nuestras cabezas ya no funcionan igual. Entonces no es solo que se amplifica una mentira, sino que estamos en un momento muy complejo en el cual las personas creen lo que quieren creer, ¿ya? Y la mentira finalmente, y la construcción de las mentiras no discrimina si tú eres joven, tú eres de mediana edad, mayor, si tienes un alto conocimiento tecnológico o no lo tienes, si eres muy inteligente o muy intelectual o no, da igual. Todos de alguna manera podemos caer ahí. Entonces yo creo que es muy precaria la protección ante la mentira hoy día. Y es muy profundo también ese análisis. Y en esa dimensión, ya que Liuba te mencionaba, Aldo, ¿la desinformación es un problema tecnológico hoy día entonces o un problema humano? Es un problema humano, sin duda. Yo concuerdo con lo que dice Liuba, de que esto tiene antecedentes en términos de la evolución humana. O sea, como no es algo... sin duda que ahora hay un fenómeno distinto, que es todo el fenómeno de Internet, que lo tenemos generalizado hace, ¿qué? 20 años, 30 años, sí. ¿No? Como que no es más que eso. Claro, nada en la historia de la humanidad, digamos. Eso es nada, eso es el último segundo, ¿no? La última milésima del segundo de la historia de la humanidad es que tenemos Internet. Y fíjense los cambios que está induciendo, ¿no? Las transformaciones que está produciendo. Si uno lo compara eso, no sé, con la invención de la imprenta, y cómo 2 siglos después de la imprenta, en el fondo, y la generalización del libro, surge la sociedad moderna, ¿no? La velocidad del cambio, que es mucho más... Ahora la velocidad del cambio pareciera ser mucho más fuerte. Yo creo que la clave está en la generalización, ¿no? O sea, ese es el concepto clave en términos de la posibilidad de generalización que ahora producen conversaciones íntimas. Esa posibilidad no la teníamos antes. Volvamos sobre eso en un segundo, sí. Carlos Franco. ¿Por qué tendemos a creer y a compartir incluso eso cuando sabemos que, no te digo que sepamos que es mentira, pero sabemos que puede no ser cierto? Porque tendemos a aferrarnos a aquello en lo que confiamos
aquello en lo que conocemos, para aproximarnos a lo desconocido. Y eso no es nuevo tampoco, así funciona el cerebro humano. De hecho, Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía por un libro muy interesante que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y te habla de los dos sistemas con los que funciona el cerebro, el sistema 1 y el sistema 2. Uno que es más pausado y reflexivo y el otro que está bien que sea más ágil, más rápido, porque te ayuda a tomar decisiones que requieren poco tiempo. Y sobre eso es que sobrevivimos. Gracias a eso es que sobrevivimos. Pero el entramado de decisiones y la complejidad de decisiones que tenemos día a día implica que tengamos que diferenciar sin saber que existen esos dos cerebros y tendemos a refugiarnos en algo que parece seguro. Y lo que ya conozco parece seguro. Entonces, cuando veo a alguien que me es sospechoso porque en algún momento aprendí que aquella señal que trae esa persona encima es sinónimo de sospecha. Y así sospecho de lo que antes no sospechábamos. Antes no sospechábamos de las instituciones. El colegio era donde se aprendía, los medios de comunicación eran los que comunicaban las noticias. Hoy día tendemos a creer que aquello que yo traigo de antes, es decir, mis concepciones iniciales o los sesgos de confirmación, me dicen que aquello que traigo como una cuestión de convencimiento previo, me va a ayudar a tomar decisiones con cuestiones que voy conociendo en el camino. Entonces ya no tengo ningún tipo de vínculo con los medios de comunicación o los desestimo y digo, ¿sabes qué? Yo no creo lo que me dice el medio. Hoy día mismo estamos viendo el caso Julia Chuñil, por ejemplo, y hay mucha información nueva que ha aparecido y la primera reacción es, yo no confío en esta información nueva. Los medios que se aferren a esa nueva información probablemente me están mintiendo. Hay una conspiración detrás de aquello. Yo no digo que no la haya, yo no digo que todo lo que se está diciendo en torno a ese tema sea exactamente real, pero la primera acción es la desconfianza. Entonces diría yo, desconfianza, nuevas formas de comunicación y cuestiones que en nuestra naturaleza nosotros ya traemos de cómo actuamos y cómo decidimos. Y esta generalización de la que hablaba Aldo, tú mencionas medios tradicionales, uno siempre tuvo, o todavía la tiene, digamos, ¿verdad? La expectativa de que los medios tradicionales de alguna manera pierden, debieran cumplir y están llamados a cumplir un rol de intermediación en toda esta cuestión, ¿verdad? Y filtrar y seguir capturando la atención de las personas para ver, ojo, ok, usted puede leer todo esto, pero vaya y búsquelo, y si el medio tradicional no le cuenta la misma historia, usted tiende a creer que lo que dice el medio tradicional es lo que puede acercarse un poquitito más a la verdad. ¿Han estado a la altura los medios tradicionales o están también desafiados en la lógica del resultado por este tipo de información que circula? Yo creo que los medios de comunicación están muy, muy desafiados. Yo soy la editora general de un fact-checker que se llama Veridatos, que es de la Asociación Nacional de la Prensa, y trabajo con los diarios regionales principalmente, y una de las conversaciones que hemos tenido es que, claro, está el desafío de la desinformación y cómo lo enfrento, ¿no? Entonces uno puede decir, acá el granito de arena que nosotros vamos a poner es capacitar a una parte de tu equipo que trabaje con nosotros y que en el fondo está instalada la idea de la verificación, que no es exactamente el modus operandi del periodismo. Tiene tiempos distintos, busca cosas distintas. Y ahora, hay algo importante con los medios de comunicación, a propósito de lo que tú me preguntas y también lo que decía Carlos. Yo creo que, y tomando la desconfianza, me gustaría a mí personalmente como periodista que esa desconfianza estuviera depositada en las redes sociales y no en los medios de comunicación, claro. Porque los medios de comunicación, el trabajo que tienen y por lo que existen, o sea, me refiero a medios de comunicación informativos, ¿cierto? No en la entretención ni en la evasión, están enfocados en buscar la verdad. Entonces, buscar la verdad en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X, ¿ya? No, es totalmente equivocado. Creo que esa desconfianza existe y sería fantástico que estuviera en evaluar y verificar. Donde suponemos que está el problema. Muy breve nomás, pero los estudios sobre desinformación dicen justamente que los medios tradicionales tienden a mejorar la calidad de información. Absolutamente. Cometen errores, por cierto, pero tienden a mejorarla, y son las redes sociales los medios que hoy día tienen el impulso que los jóvenes le están dando, donde están buscando informaciones en esos espacios. Esos son los que revisten peligro. Carlos Franco, Liuba Yes y Aldo Mascareño. Aldo, déjame tomar el tema de la confianza y para preguntarte, a partir de lo que estamos hablando, si uno puede entender que la desinformación es parte de una crisis más profunda de confianza en las instituciones en general, o este es un problema que uno puede acotar al mundo de la información y de los medios. O sea, todos los datos de encuestas en Chile, hablan en distintas partes del mundo, sí, una falta de confianza en las instituciones en términos generales, que está relacionada, ¿no? Que está relacionada con las múltiples oportunidades, además que ahora se tienen de fuentes de información. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, ¿no? en relación a los medios tradicionales, a mí me parece que si los medios se dedican únicamente al fact-checking,
pierden su función. Sí, claro. Pierden su función de información, ¿no? Su función de generar historias, de relatar el mundo. O sea, de hecho, uno de los sociólogos que yo sigo mucho, que es Luhmann, parte su libro sobre los medios diciendo lo que sabemos acerca de la sociedad y lo que sabemos acerca del mundo lo hemos sabido siempre gracias a los medios de comunicación. ¿No? Y eso es difícil. O sea, dejamos de saber eso, ¿no? O sea, cuando se baja la confianza en medios de comunicación entre todas las otras instituciones, se baja la confianza en lo que conocemos acerca de la sociedad y lo que conocemos acerca del mundo. En algún momento, cuando comenzó esta cuestión, yo recuerdo de los fake news, yo recuerdo que la Tercera, por ejemplo, ¿no? O algunos diarios tenían una sección de fact-checking, ¿no? Y mi intuición era que esa función se iba a diferenciar de los medios, ¿no? Iban a haber organizaciones que se dedicaran a esto, ¿no? O sea, como que es lo que justamente tú acabas de decir, Lua, ¿no? Que funcione, que dijiste, tiene una temporalidad distinta, una lógica distinta, no es un medio. O sea, eso es súper interesante, porque eso es parte de la evolución, eso es parte de cómo la sociedad, ¿no? Va reaccionando a un problema, ¿no? Este problema lo tenemos, pero no es que no estemos haciendo nada en relación con ese problema, ¿no? O sea, la forma en que la sociedad va reaccionando a ese problema es, por ejemplo, a través de organizaciones de esa naturaleza, o sea, una diferenciación de organizaciones de fact-checking y liberando a los medios para que sigan con su función, para que continúen con su función de relatar las historias acerca del mundo, las distintas visiones acerca del mundo, que es lo que siempre han hecho. El problema que eso puede generar es que el que quiere tener el balance, el contraste, lo busca. Y el que no, y yo creo que la mayor parte de la gente no lo hace. Entonces lo que queda finalmente circulando y dando vuelta es aquello que yo elijo saber. Y me quedo ahí siempre, además porque después si aparece la verdad en este lado, apareció en un círculo donde se mueve en otra dimensión y no entra en mi algoritmo finalmente, ¿verdad? Mi algoritmo se alimenta siempre un poco de lo mismo y no me entero si esto fue desmentido, si fue cierto o no fue cierto, si alguien dijo una cuestión distinta y se reproduce a sí mismo finalmente en un círculo que puede ser muy vicioso. Convivir un poco con eso. Sí, yo creo que muchas de esas cosas pasan, algunas otras quedan y son relevantes y probablemente hay que preocuparse solo de esas. Probablemente estamos un poquitito en un pic de esta cuestión, no sé si voy a hablar de puntos de inflexión o cosas así, porque esto lleva un rato y en política además lo hemos visto desplegado con bastante fuerza. Yo solamente recordar a Trump anterior, Brexit en Inglaterra, Bolsonaro en Brasil en su momento, fueron campañas que se fundaron muy fuertemente en desinformación. Y nosotros con los procesos constituyentes también. También O sea, yo diría que desde el estallido en adelante, valga la redundancia, estalló la desinformación en Chile, que había existido siempre de distintas maneras. Y también quisiera poner sobre la mesa que no es solo lo político. Efectivamente, nosotros estamos ante elecciones presidenciales inminentes, estamos en campaña y hablamos de lo político, pero la desinformación es a todo nivel, o sea, es a nivel los de temas de salud es altamente preocupante. O sea, la pseudociencia es impactante, sí. la salud, el cambio climático. O sea, hay un montón de teorías dando vuelta, consejos, gurús de distintas cosas. Conspiraciones que generan un daño social muy grande. Entonces, efectivamente, el hecho de que exista, claro, la verificación que cumple una función que quizás no es tan masiva ni tan potente en este momento, sí, insisto, tiene que funcionar lejos de los medios de comunicación para que los medios de comunicación se hagan cargo de contar las historias del mundo, tal como dices tú, que conocemos y que queremos y que debemos conocer, no el que queremos conocer, porque esto de guiarnos por el algoritmo es vivir en cajitas particulares que también tienen un efecto social importante en términos de fragmentación social, de disminución de la cohesión social. Entonces, es todo un fenómeno muy, muy complicado, creo yo. Estamos junto a Aldo Mascareño, a Liu Ayés y a Carlos Franco conversando sobre fakes y desinformación y el impacto, obviamente, también en la confianza y en la democracia. ¿Hay una frontera? ¿Alguien puede poner una frontera entre propaganda legítima o intereses legítimos y manipulación? Es que son todas partes entendiendo la manipulación de un como una cuestión. Son parientes. Y eso es lo que hace esto muy complejo. Voy a buscar a todos los parientes que probablemente están en este árbol genealógico, porque en algún momento hablamos de fake news y después nos pusimos muy quisquillosos los académicos y dijimos, no hable de fake news porque es un oxímoron. O sea, si usted dice falso, no es noticia. Si es noticia, entonces no es falso. Esta palabra no existe.
Sin embargo, yo defiendo el término fake news y creo que a ese pariente hay que darle relevancia, hay que ponerlo en el árbol genealógico de una manera distinta, porque exige una estrategia diferente. Si vamos al padre de toda esta línea familiar, probablemente sea la mentira. Y la mentira tiene distintas vestimentas a lo largo del tiempo. Pero la que tiene en esta época en particular, y que hemos llamado fake news, es que parece noticia, tiene cara de noticia, huele como noticia, y resulta a veces que no es es tratada noticia. como noticia. Y es tan difícil de identificar como no noticia que... Por cierto que si le decimos noticias falsas, las personas, digamos, en general vamos a poder establecer ciertas estrategias para que una lucecita se levante, se prenda y uno diga, esto podría ser falso. Porque si lo consideramos como cualquier mentira, entonces nos enredamos. Y por cierto que hay otros parientes, está la desinformación, la mala información, que son con intención. La manipulación. Exactamente. Y viene después el error, ¿no? La información errónea, cuando uno comparte algo y voy a usar una coloquialidad, se pasteleó porque creyó que lo iba a hacer bien y lo arruinó, como dice el meme. Exactamente. Pero todos somos parte de una cadena. Y entre medio está eso de la ligereza discursiva, la propaganda, una que puede ser usada con fines políticos para el desarrollo de una campaña porque busca el convencimiento de un grupo. Pero también dentro de aquello hay cierto marco ético de qué estrategias tú puedes usar para convencer a otros. Y entonces ahí yo digo, sí, puede ser, la propaganda tiene unos recursos que ha usado históricamente para poder convencer ideológicamente de un proyecto político. Pero cuando se cruza cierta línea y entramos en materias como las que vivió Hillary Clinton en el 2016 y 2015, o aquí las candidatas Jara y Matei, que de hecho las mujeres en política, y está comprobado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con su estudio eMonitor, que implementan distintas partes, en Chile son las políticas, las mujeres las que sufren la mayor agresión y violencia política. Y Jara y Matei han sido las principales víctimas de violencia política. Ambas candidatas. Y a veces no nos atrevemos a decirlo porque como estamos en campaña, no va a ser que lo que estoy diciendo en este micrófono va a inclinar la balanza hacia una u otra. Y en ese acto timorato nos enredamos y no estamos aportando tampoco. No, y el silencio no aporta en nada. Me acuerdo de haber hablado de esto en una oportunidad cuando estaba justamente Evelyn Matei dijo que sabía de esta campaña, que estaba cansada de esta campaña, que era de los republicanos, bla, bla, bla. Entonces me preguntaban si estaba bien. Yo le dije, por supuesto que está bien. Lo tiene que decir. Esto no es porque uno la apoye, no, es ella o de cualquier partido tiene que denunciar una desinformación o una campaña de mala información. Porque en el fondo la incivilidad, entiéndase, toda la agresión y construcción de contenidos para destruir la imagen de una persona o afectarla, por supuesto que tiene una consecuencia no solo en ella, sino que a nivel social. Y creo que, yo estoy pensando en la mujer de Macron, por ejemplo, toda esta teoría que ha surgido de que la mujer de Macron es hombre. Ellos presentaron una denuncia contra el que armó este cuento. Claro, pero es una brutalidad tener que llegar al punto de decir, de tratar de demostrar algo que es una total ficción. Entonces vivimos en un mundo de muchas ficciones y ahí se cruza con algo que es un concepto que no es mío, que es de Andrés Wiñaski, un periodista argentino, que a propósito de todas las teorías que surgieron cuando murió el hijo de Menem en un accidente de helicóptero y que la mayoría de las personas, bueno, hasta el día de hoy se esclareció jurídicamente, pero queda la idea de que lo mataron, ¿no? Entonces, él decía, la noticia deseada es esa. De alguna manera, todos en Argentina o los que apoyaban por el lado de Menem querían que eso fuera así. Es un deseo. Es lo mismo que pasa ahora con las ficciones. Las ficciones son tan atractivas, son tan truculentas, son tan sensacionalistas, porque esa es parte de lo que tiene toda esta construcción emocional de las fake news sobre todo, que las personas preferimos, y me incluyo porque a veces uno también cae en querer creer algo, por eso. Entonces, por eso digo, hay muchos elementos y muchos parientes en este árbol que hay que tener en cuenta y que hay que conocer. Yo creo que ese conocimiento tiene que ser dado desde que los niños son niños, digamos, desde ahora. Decirles, mira, esto es falso, esto es verdadero, porque también viven un poco en esa ficción. Sí, claro. Aldo, para complementar, en la lógica de si las redes sociales finalmente potencian el viejo arte de mentir o están creando algo distinto. Ya podemos decir si están creando algo distinto, y quiero volver un poquito al concepto que tú instalaste al principio, que es esto de la generalidad, que probablemente sea el gran distintivo. Sí, sin duda que han generado algo absolutamente distinto, además con toda la escenario de inteligencia artificial que hoy tenemos, ¿no? Y la posibilidad de conversar con máquinas de manera competente. O sea, genera un escenario absolutamente distinto al que teníamos hace
3 años. Sin ir más lejos. Nada. Sin ir más lejos. En esas cosas uno está acostumbrado a decir hace 100 O sea, años. tú puedes y hace tener al 3 presidente años. diciendo algo que nunca dijo hoy día por inteligencia Claro. Que artificial. no hemos resuelto una cosa, nos metemos en otra, perdón. Exacto. No, pero quería agregar algo respecto del ejemplo de Matei, porque a mí me parece súper ilustrativo de cuál es la función, ¿no?, de la desinformación y de las fake news, que puede eventualmente no ser tan distinta a un escenario anterior, pero solo ahora con otros medios, que lo hacen distinto, esos otros medios. Fíjate, si uno ataca a una persona, si uno dice que esa persona tiene Alzheimer, como fue en el caso de Evelyn Matei, ¿no?, si uno la ataca, si uno genera ese tipo de comunicación tan brutal, en el fondo, ¿no?, sobre una persona, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto cercano, inmediato. Es sacar a esa persona, ¿no?, de su discurso sin esa información, sin ese impacto. Es sacarla del discurso que venía desarrollando, es sacarla de la forma en que venía articulando, ¿no?, ponerla en un espacio distinto, por tanto controlarla, ¿no?, y dejar el espacio, ¿no?, al otro que pueda seguir con su propio camino, ¿no?, o sea, sin ninguna interrupción, por decirlo así. ¿No? Si esto efectivamente venía desde caso, ¿no?, desde gente asociada ahí, entonces uno puede suponer, bueno, aquí se está generando un espacio, se está desviando a una de esas candidatas para que tenga que preocuparse de lo que yo quiero que se preocupe, ¿te fijas? Entonces estoy generando una situación distinta, ¿no? O sea, no es únicamente el hecho de mentir acerca de alguien, sino que es cuál es la función y cuál es el efecto de eso. Claro. Y el efecto es político. Claro, y eso ¿no? te Hay una desvía el agenda, debate hay hacia una el otro agenda. lado. Claro. Pero te lo desvía a ti nomás, Sí, ¿no? No desvía a tu candidato, Sí. no desvía al otro que sigue su camino hacia adelante y que se establece magnánimamente sobre el bien y el mal, ¿no? Entonces como que hay un escenario que se produce en torno a eso, un escenario que es real a partir de esa mentira inicial Y y además que no- genera esta cuestión que bueno, en los medios siempre se llama agenda setting. Sí, pues, agenda setting, que todos estudiamos. Sí, Incluso los un antiguos. Un concepto clásico. Incluso los antiguos. Los quiero llevar en algún minuto a hablar de si hay que regular o no hay que regular esto, pero situemos además también el mundo redes sociales y todo este impacto que hemos en el contexto de la campaña electoral y de los escenarios que van eligiendo los candidatos. Además, hoy día buena parte el puerta a puerta hoy día no es un puerta a puerta, son las redes sociales. Los candidatos no andan golpeando la puerta, sino que se preocupan de subir reels a Instagram. ¿Eso cuánto cambia también? Eventualmente alguien puede decir, oye, aporta, me ahorra mucha plata, me ahorra mucha caminata, me ahorra un desgaste importante y finalmente tiene un impacto, pero también cuánto tergiversa. ¿Cómo lo ven ustedes, Carlos? Tiene esto de nuevo puerta a puerta, porque te toca el hombro en realidad. Más que tocarte en la puerta, te toca el hombro, te toma las medidas de los hombros, te toma la medida del tiro del cuerpo y te hace un traje a la medida. Claro, te digo lo que tú Exactamente a la quieres medida. escuchar. Exacto, Ah, exacto. bueno. Y en ese sentido, logra el efecto de hablarle personalizadamente a alguien y convertirlo en un capital de votante que me va a llevar al poder. Y tiene un peligro. Y si nosotros damos un pasito más allá y metemos en este árbol genealógico al pariente joven, ese que viene con educación del primer mundo y que viene con herramientas súper innovadoras, la inteligencia artificial que entra aquí en el árbol genealógico, la cosa se vuelve más compleja todavía. Porque ese acto personalizado del mensaje, y las cámaras de eco y todo lo que conocemos sobre sesgo de confirmación y todas estas cuestiones que entran en escena, que dicho en sencillo es reforzar lo que yo ya creo desde antes, pasa mucho con la IA. Porque la IA en su corrección, en la manera en que actúa contigo o interactúa contigo, tú le vas preguntando, ¿es verdad que esto es así? En realidad no es tan así, te dice. Es más o menos así. Pero si lo miro por este lado, ¿es así? Exactamente, es así. Y si lo miro por este otro, ¿es así? Exactamente, es así. Qué buen punto me estás aportando. Es muy interesante lo que tú me dices. Yo lo he testeado con mis estudiantes en un montón de materias. ¿Es verdad que el responsable en las acciones en Medio Oriente es Israel? Sí. ¿Es verdad que es Palestina? Sí. ¿Es verdad que es Hamas? Sí. O sea, todos los actores posibles, dependiendo de la manera que yo se lo pregunte, siempre va a tratar de hacerme un cariño. Y en ese cariño me va a decir, tienes la razón. Y yo voy a terminar conversando conmigo y voy a terminar recibiendo de la IA ese diálogo y del candidato ese mensaje.
Y el candidato lo sabe. Y el candidato lo sabe. Y todo eso tiende a ser una conversación. Ya, pero eso puede terminar una reconfiguración mental para la humanidad, ¿no? Bueno, es que ahí está el detalle. La masonería habla ya del nadie gran me va a arquitecto. rebatir, ya hablan nadie me del va a gran decir que arquitecto. estoy Necesitamos un gran equivocado. psicólogo que nos ayude. El ejemplo que das tú de la IA, perdón, lo pensé inmediatamente. Es como esa amiga o amigo que uno quiere tener para que le refuerce lo que... Cuando tú dices, estoy en una mala relación, todos lo odian, pero tengo una amiga que lo quiere, entonces claro, sigo. Que me dice lo que yo quiero escuchar. Entonces, eso es, te dice lo que quieres escuchar y te lo acomoda, entonces, y nunca es concreto ni rotundo ni riguroso. Entonces, obviamente, estás jugando a lo mismo. ¿Y qué riesgo implica eso, Aldo Mascareño, Yo creo que para el destino de la humanidad? Sí. O sea, las formas totales de comunicación se han transformado. O sea, como que ni siquiera hay ahora una duplicación. Antes uno podía hablar con las redes sociales que uno se comunicaba entre personas presentes, entre seres humanos, y que después esa comunicación se duplicaba a través de Twitter, a través de Instagram, a través de todas las redes sociales. No, ahora no. Sociedad digital, que es la que estamos ahora, es una integración, ¿no? de lo humano con lo técnico. Absoluta, ¿no? Donde están estos problemas que tú dices de la IA, hay otras formas de usar la IA que son fundamentales, ¿no? Para el desarrollo de avances en ciencia, de avances en educación y en un montón de otras cosas. Pero entonces la cuestión está ahora en esa amalgama que se produce, en esa interconexión que ya no se puede separar. No nos podemos separar de ese escenario digital, ¿no? Por tanto, hay mucho que vivir con esto. O sea, uno ya no puede comparar el mundo actual, los problemas del mundo actual, los problemas de la desinformación, de las fake news, de cada uno de estos problemas que hoy tenemos, con un mundo donde las redes sociales y donde la AI no existía. Eso ya no tiene sentido, ya no se puede desinventar todo. O sea, claro, no podemos retroceder. Y las nuevas generaciones tienen como fuente universal TikTok. Total. Sí. No existe otra forma de obtener información que no sea esa red social. O sea, yo hago ese ejercicio en las salas de clase con mucha frustración cada vez más. Hace, 5 años. ¿Cómo se informan ustedes? Yo le hago clases a personas que están estudiando periodismo solamente y también a carreras diferentes. Y todos coinciden en TikTok. Facebook es como uno no tiene que decirlo porque es como que se te cae el carnet. ¿Qué es eso? Digo yo. No, pero efectivamente esa es la fuente de información que para mí, yo no tengo TikTok, pero para mí sería una fuente de entretención, más de evasión. No, pero es de información. Es de información. Ahí está lo que está pasando. ¿Qué tiene que hacer? ¿Los medios tienen que entrar a jugar en ese terreno? O sea, ¿cómo se nivela esa cancha? Aquí están apenas resolviendo sus urgencias urgentes, diría alguien por ahí. Porque, o sea, están tratando de resolver sus modelos de negocio, están tratando de tratar de analizar a sus audiencias de tal manera de decirles, tiene sentido que nos financiemos de otra manera, que usted pague una membresía, una suscripción, y lo que yo le entregue tiene valor. Pero del otro lado, la persona dice, oye, si lo encuentro... La información está en todas partes. No tengo que pagar. Es sumamente complejo. Y solo para apuntar a algo muy, muy concreto, y saliéndome quizá del dilema de los medios y de la manera en que nosotros tenemos máquinas que median la comunicación, o finalmente vamos a terminar nosotros mediando la comunicación entre máquinas, que es una tremenda cosa en la que podemos entrar. Yo iría a lo más esencial: cultivarse como persona. Es importante. Es importante. Y el mundo de los adultos... ¿Por qué me suena que estás pidiendo demasiado? No, pero es que el mundo de los adultos también ha llevado a los más jóvenes, porque de pronto ponemos el acento en dónde buscan ellos. Pero también nosotros hemos puesto el acento en que no tomen decisiones torpes, que elijan bien su camino, que vayan en lineal, que vayan hacia adelante, que crezcan hacia arriba, que no se equivoquen, que no fallen, que sigan un camino. Y después nos extrañamos de que les encante consumir contenido en redes sociales donde les hablan en el discurso, lo que llaman ellos discurso tiburón, mente tiburón, de estas son las claves para ganar, estas son las claves para el éxito, esta es la... Entonces, estamos en medio de un discurso que hemos reforzado incluso los adultos, que es la manera en que nos aproximamos con los más jóvenes, en el cual es el todo o nada, el que gana y el que pierde. No hay un valor por el aprendizaje, ni un valor tampoco, o es muy escaso, poco promovido, un valor por el error, y lo que implica el error en la forma en que se cultiva el ser humano. Y en la medida que nosotros vamos dejando eso de lado y postergándolo, hipotecamos nuestra condición humana. Y compitiendo con las máquinas somos más débiles porque no somos máquinas. Algo que aparte, pero los quiero llevar al terreno de la comillas regulación. Pero sí, a propósito de lo que dice Carlos. Claro, sí, es que a mí me parece que esta idea de
está bien, esta idea de cultivarse como persona, que es una idea, un ideal tradicional de la modernidad, ¿no? Que surge justamente en las sociedades, quizás en el Renacimiento, pero que en las sociedades modernas se instala como ilustración, ¿no? De cada uno de nosotros. Ok, podemos seguirla haciendo, la hicimos durante 2 siglos a través de la educación, ¿no? Y hoy podemos seguirla haciendo, pero la hacemos ahora ¿cómo? En un entorno digital. No hay otra forma de hacerla, ¿no? Entonces, eso, y ahí uno, creo yo, que no puede tender, y que yo creo que es un riesgo fundamental de esta cuestión, como tender a moralizar, a negativizar el escenario digital de partida, ¿no? O sea, como de inicio, ¿no? De que los niños están todo el día delante de la pantalla. Bueno, como que ese es el entorno que les tocó. Exacto, pero haciendo que, claro. Sí, como que, yo no sé, a mí me tocó harto rato frente a la televisión. Sí. Sí, como que, es decir, como ya la cuestión es haciendo qué, exactamente, ¿no? Y ahí el ideal que tú dices, Carlos, puede seguir reproduciéndose, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perfecto, ¿no? Y ahí entonces es donde yo creo que hay que ir distinguiendo muy bien entre esos escenarios. Porque ponte tú, esta idea de los fake news, ¿no? y de la moralización y negativización de las redes digitales. Hay muchas cosas de esas fake news que no son realmente fake news, ¿no? O sea, que son ironía, que son humor, que son errores, que son sarcasmo, Claro, ¿no? O sea, que son un montón de cosas que forman parte ni siquiera de la libertad de expresión de las personas, que pueden además querer mentir, ¿no? O sea, eso como que uno tampoco anda diciendo la verdad todo el día, como cuando se enfrenta con toda la gente, ¿no es cierto? Entonces, como que no se puede generar llevar a ese extremo esa moralización, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y por tanto, ese es el entorno que nos toca. La crítica de eso es la crítica de nosotros mismos. Entonces la pregunta es, esta nueva ilustración, que incluye todos estos ingredientes digitales y la IA, ¿qué forma de ilustración nos exige al ciudadano de este siglo? Y esa debería ser la pregunta que rija. Y esa es la forma de cultivarse, con pensamiento crítico, entender que no es solamente una herramienta de fascinación, sino además donde yo tengo que aplicar determinados Ahora, yo creo que las redes sociales no probablemente están pensando, en el pensamiento crítico para nada. Es que yo no creo es que lugar. probablemente una forma es no entenderlas como herramienta, ¿no? Sino que entenderlas como un medio de comunicación, como un medio, una vía. Y como un partner de comunicación en el caso de la I, y no entenderlas como el instrumento simplemente, sino como otra cosa que te genera fuentes de información, donde incluso no solo la desinformación puede ser problemática, sino también la información. Piensa, por ejemplo, en todo lo que pasa con la cuestión del derecho al olvido, ¿no? Claro. El derecho al olvido es información, no es desinformación, ¿no? Es gente que quiere evitar que se siga reproduciendo en Internet algo que pasó hace mucho tiempo, por lo cual ya pagaron, ¿no? Y que siguen sufriendo las consecuencias de eso. Eso no es fake news, eso es información. No, eso no es desinformación, ¿no? Entonces, como también la información genera problemas en este horizonte digital. Por eso estamos totalmente inmersos en ese horizonte. Carlos Franco, Aldo Mascareño y Luis Vallese. Y me voy a quedar contigo, Luis, un segundo para tratar de aplicar todo esto a la discusión de cómo regular, si es que hay que regular, sin afectar la libertad de expresión, que es como, a estas alturas, cuál es el bien a cautelar, ¿verdad? Es la libertad, es el futuro cultural, bueno, pueden ser muchos, pero ¿cómo ven ustedes ese debate que se ha tomado varias veces la discusión? Porque hemos visto que están dispuestas a hacer las empresas que generan estos contenidos, qué opina el mundo político, el gobierno se instaló, este gobierno en algún momento tratando de crear un ente, ¿verdad?, que se hiciera cargo de esta regulación. Las mismas entidades vinculadas a la prensa han levantado también sus propios organismos, tú participas de un par de ellos. ¿Cómo compatibilizar desinformación con libertad de expresión? Yo creo que regular, y lo he conversado, bueno, lo jurídico no es lo mío, pero lo he conversado con muchas personas expertas en el tema, es muy difícil, porque la libertad de expresión es un valor tan fundamental para una sociedad. Y es la de miles de personas. Exacto, además, en este caso. Y que ir contra eso es dispararse en los pies y afectaría muchísimo a una sociedad completa, al mundo completamente. Pero uno apunta a la autorregulación, que también, pensando en que cada persona se controle. Se han tratado de hacer varias cosas. Los espacios de discusión, que antes lo que era, por ejemplo, X, antes eran en realidad comentarios ¿te acuerdas de los medios de comunicación, de los diarios? Que era una pesadilla, porque decía, qué buena la nota, y abajo saltaban, tú comunista. Entonces, claro. y ahí se explotaba algo, que es lo mismo que pasa en las redes sociales.
trataron de moderar los comentarios, lo hicieron en los medios, en los diarios, porque tenían ese poder. Los mismos dueños de estas redes lo han hecho, pero también un poco a su antojo y de acuerdo a su agenda y a sus intereses políticos, digamos las cosas como son. Entonces, todo intento de regular te genera inmediatamente una sensación como de mejor que no. Efectivamente, el gobierno creó esta comisión contra la desinformación hace un par de años, que era una comisión principalmente de discusión sobre el tema. Y claro, apareció primero como una amenaza contra todo, ¿no? Van a regular los medios, van a regular las redes sociales. Y la verdad es que no pasó nada de eso, sino que es una conversación que se ha dado a nivel mundial y que tenía que ver con un diagnóstico y con medidas que se proponen y que por lo general tienen que ver principalmente con la responsabilidad de los estados en la alfabetización mediática como política pública. Eso es. O sea, no está la idea de regular, intervenir, ni censurar, ni intervenir, ni el Parlamento tenga algún poder. Sí, a mí ni la regulación ni la libertad absoluta. Yo creo que debiésemos abordarlo como un problema de la economía. Porque lamentablemente unos lo vemos como un problema de comunicación, otros como problema de sociedad, como cosa de mercado, otro como un problema de cuánto afecta a mi negocio, y es ahí que nosotros vemos las parcelas de la desinformación y cómo van afectando. Pero a mí me interesa mucho, y por eso mencioné a Kahneman en algún momento, porque esta visión que trae él desde la psicología, y un psicólogo con una mirada muy innovadora sobre cómo piensa el ser humano, gana un premio Nobel de Economía, es porque la idea es aplicable en distintas líneas de trabajo y quehaceres de la humanidad. Y me parece que, visto desde la economía, nosotros podríamos aplicar el siguiente modelo. Si la economía, en su arte más virtuoso, administra la escasez de recursos, ¿cómo administrar aquí la sobreabundancia que infoxica de un recurso llamado información y contenido? Bajando el precio. ¿Cómo administrarlo? Haciendo que se caigan esos contenidos porque no valen. valen. En ese sentido, no creo ni que sea el socialismo soviético de centralizarlo todo, ni tampoco la mano invisible de Adam Smith, porque incluso con mano invisible y todo, la cosa no se regula sola. Siempre hay abusos que pueden traer un desequilibrio. Me parece que en las zonas grises, en las escalas intermedias, puede haber una respuesta interesante, y pondría el acento en el accountability. El media accountability, la rendición de cuentas de medios de comunicación para generar fidelidad y confianza en sus audiencias. Aldo. Sí, a mí me parece que el fenómeno es tan nuevo que la prudencia indica que hay que esperar un poco, que decanten más, ¿no? Que tengamos... Seguir haciendo la pega bien hecha en el intertanto, digamos. Bueno, por lo menos. Entonces, como que es la condición básica cuando uno se levanta en la mañana, ¿no? De un buen ciudadano, por supuesto, ciudadano. Pero yo creo que hay que esperar que decanten esos problemas, que decanten como los sesgos en los algoritmos, que en cuestiones de búsqueda, que decante la conceptualización que cada uno de nosotros tiene acerca de lo que es fake, acerca de lo que es desinformación, acerca de lo que es sarcasmo o ironía o todo ese tipo de cosas que constituyen, que son un componente fundamental de la comunicación de sociedades modernas y libres, ¿no? Incluso la valoración de la mentira, ¿no? O sea, a mí me parece que hay un problema, o sea, si uno solamente, ¿no?, supone la idea de verdad, ¿no?, una idea de verdad dura, ¿no?, una idea de verdad que no puede ser de otro modo, no está tan lejos, ¿no?, de un escenario dictatorial o de un escenario totalitario, en el fondo, ¿no?, donde se impone un cierto tipo de visión que es la verdad, ¿no? Tampoco la ciencia, la ciencia es la que nos indica en las sociedades modernas la verdad. Bien, perfecto. Pero ¿por qué, no, gente que es religiosa hay que exigirle que no tenga o que abandone sus creencias que han constituido su identidad porque la ciencia tiene la verdad? Entonces yo creo que hay que tener un tiempo más para comenzar a establecer todas esas regulaciones que uno puede pensar si es que llegamos a la hay que conclusión establecer. de que hay que establecerlas, claro. Claro.
Quiero darle las gracias a Liu Vallés, a Aldo Mascareño y a Carlos Franco por acompañarnos en esta mesa de todos aquí en Pauta Propia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buena conversación. Vamos a saludar nosotros a nuestros auspiciadores, la gran fiesta de los 80 en Enjoy Santiago, sábado 25 de octubre, 22 horas, Enjoy Santiago. Compra tus entradas en ticketplus.cl y el Grupo TX más cerca de ti. Compra online www.grupotx.cl y recibe en tu obra adhesivos, morteros y pinturas en 24 horas en la región metropolitana y 72 horas a regiones. Quédense en nuestra sintonía en Radio Pauta 100.5. Nos volvemos a encontrar. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca dejes de soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.